¿Qué tal? Es enero, el gran lunes del año. Enero es como un gran lunes después de todas las fiestas que han ocurrido en diciembre y todo esto. Y siempre se aborda con esperanza de que el año sea mejor. Después viene y ahí pasan las cosas que pasan, independientemente de si es nuevo año o no. Pero bueno, en enero, el 16 de enero, eh, se cumplieron eh, más de 3 décadas desde la firma de los acuerdos de paz. Con eso vamos a hablar con Janet, que está aquí, del otro lado Hola, de la cámara. ¿Qué tal, Janet? hola a todos. Bien, gracias. Eh, bueno, hace ya más de 3 décadas. Es que lo que pasa es que ya nadie casi, yo creo que las nuevas generaciones, ya tus generaciones ya no saben qué significó eso, ni por qué se hizo, es decir, no es que lo ignoren, sino que cada vez queda más atrás en la memoria, ¿no? Sí, creo que ya casi nadie sabe de ese tema y pues quisiera saber, ¿cambió? ¿Valió la pena? Eh, ¿Muchos cambios o poquitos cambios? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es normal que transcurrido ya bastante tiempo, más de 30 años de firme los acuerdos y más de 40 del inicio de la primera gran ofensiva en las montañas y 50 desde que comenzó toda la guerra cuando surgió la guerrilla en 1970. Es un montón de tiempo, es medio siglo desde el inicio, ¿no? Y 30 desde que se acabó, por lo menos la guerra, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando estaba Janet en sexto grado, había pasado, en sexto grado, yo estaba en 1969, en sexto grado, y la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial había terminado en 1945. Es decir, 55, 65, 20 y pico de años habían pasado del fin de la Segunda Guerra Mundial, y para mí eso era un hecho que había pasado igual que hace 2000 años, ¿verdad? O sea, oí hablar de la Segunda Guerra Mundial, yo nací del 58, o sea, no tenía, para mí era un hecho muy lejano. Me imagino que para las nuevas generaciones, hablar de la guerra que hubo en el siglo pasado en El Salvador en los años 70 y 80 es lejísimo, ¿verdad? Y hay toda una gran confusión ahora porque ha habido un relato de los que quedaron vivos o de los que sobrevivieron, eh, con, que escribieron sobre la guerra y que participaron en ella o participamos en ella. Pues de un lado se cuenta de una forma, del otro lado casi todo lo contrario y se forma una distorsión y hay una poca objetividad. En estos videos que yo hago acá, Janet, trato de ubicarme, aunque estuve durante la guerra en el ERP, que fue uno de los 5 grupos guerrilleros, en Radio Venceremos, pero también después estuve en Arena, ¿no? Que son mis únicas 2 militancias políticas. Y he explicado por qué ese cambio, ¿verdad? Entonces, Siempre surge la misma pregunta. sí, ya me cansé de responderla. Entonces, eh, los acuerdos de paz pusieron fin a una guerra que causó más de 100.000 muertos en El Salvador. No solo muertos de la guerrilla y de la Fuerza Armada, sino periodistas que murieron, socorristas de la Cruz Roja, que estaba viendo unos videos valientes sacando increíblemente, una gran valentía, a heridos, unos guardias nacionales de la línea de fuego aquí en San Salvador. Eh, Sacerdotes, más de 10 o 11 sacerdotes asesinados, bueno, más de 15 creo yo, o 16 o 20, porque ahora que sumo los padres jesuitas y el obispo Romero, que hoy San Arnulfo Romero, en plena misa, puchica, esos eventos sí quedan, como se dice, hey, ¿verdad? O sea, una guerra durante la etapa de guerrilla urbana. Hubo hechos como los que mencioné, el asesinato de Monseñor Romero, secuestros de empresarios que aparecían muertos, desaparición de estudiantes, de obreros, o sea, de todas las clases sociales. Y luego ya la guerrilla, como convertida en ejército guerrillero, gracias a las armas que venían desde Nicaragua, porque en Nicaragua el 79 los sandinistas tomaron el poder, y
entregaban el montón de armas. Entonces, una guerra que es considerada por expertos, se puede leer en los cables de inteligencia que se han dado a conocer, que se han desclasificado, que ha sido la guerra más violenta después de la guerra de secesión en Estados Unidos, y la guerra más violenta en la historia de América. Fue la guerra aquí en El Salvador. Fue el último escenario de la Guerra Fría, porque en El Salvador, si bien la Guerra Fría era entre dos potencias, un mundo bipolar, el capitalismo contra el comunismo, bien fácil ubicarse, los ricos y los pobres, la burguesía y el proletariado, uno u otro. Aunque era no era tan correcto hacer el análisis así, pero para la gente era como más fácil de qué lado está, y todavía más simbólico porque hay un muro en Berlín, en la capital de Alemania. Entonces la Europa del Este, el mundo comunista, Oriente contra Occidente, ricos contra pobres, comunista contra anticomunista, contra capitalista, cuál es mejor, y está en dos países, en dos grandes potencias, la Unión Soviética, que se declaraba comunista, y Estados Unidos capitalista. Eran las dos grandes potencias, un mundo bipolar. La Unión Soviética tenía control sobre un montón de gobiernos en Asia, en África, la mitad de Europa, y en América ya tenía un pie en Cuba, y asustó a los estadounidenses ya en Nicaragua, y más asustado con El Salvador, que va a punto ya también de caer bajo la influencia del comunismo. Pero en realidad la Unión Soviética no apoyaba movimientos guerrilleros. Ahí comienzan las confusiones, ¿verdad? Sino que cuando ya iban a ganar o ganaron, entonces sí, se acercaban, pues. Pero Cuba sí, Cuba y Nicaragua apoyaban totalmente a la guerrilla salvadoreña, que los sandinistas nomás ganaron, lo primero que hicieron fue enviar ese montón de armas por tierra, aire y mar acá. Y como dijo Humberto Ortega, que ya falleció, que el problema no es que no hubo guerra aquí porque los sandinistas mandaran armas, sino porque había mucha gente dispuesta a tomar esas armas. Pues si esas armas, y esto lo dijo Humberto Ortega, si hubiesen mandado a Costa Rica se pierden, nadie las hubiera agarrado, ¿no? O si la agarran para venderla, ¿verdad? O a Panamá, o a Dominicana, o no sé qué otro país, ¿verdad? Entonces, El Salvador habían causas, y aquí viene lo que vamos a hablar, ¿no? Los acuerdos de paz. Yo no sé si vos, qué idea tenés de los acuerdos de paz. O sea, creo que se ha ido borrando de la cabeza de la gente el 16 de enero, ¿no? No, todavía para mi generación creo que sí lo estudiamos bastante, pero ya las últimas generaciones creo que ya no mucho. Sí, pues es una niñita pequeñita cuando se hubo la firma de los acuerdos de paz, ¿no? Una niña completa. Y otros que tenían 15 años tampoco tienen mucha memoria, los que incluso, yo creo que de 20 ya está más fresco, ¿verdad? Sí. Pero yo tenía 28, 29 más o menos por ahí, cuando hubo la firma, y lo que ocurrió es que los 5 grupos que formaban la guerrilla, el FMLN, entregaron las armas, se desarmaron, pero a cambio de algo, a cambio de una reforma en El Salvador institucional que garantizara el fin de los escuadrones de la muerte. Ese es otro mito, a que los escuadrones de la muerte era un grupito que dirigía Roberto Davison, privado. No, yo no sé si él dirigió grupos armados, una guerrilla de derecha, algo así, ¿no? Pero los escuadrones de la muerte eran la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional, lo que les llamaban los supernumerarios. Es decir, no toda la Guardia Nacional, no toda la Policía Nacional, sino que los departamentos políticos de esos cuerpos de seguridad que les llamábamos cuerpos represivos, y que estaban diseñados no para cuidar que nos robaran, eso era lo que se decía, estaban diseñados para garantizar las grandes propiedades y para frenar cualquier intento revolucionario, porque ya teníamos el antecedente de 1932, cuando los indígenas de Occidente se levantaron protestando porque no tenían que comer, y contra los cafetaleros en aquel momento, y la respuesta del gobierno en aquella época, que ahí se inauguró los gobiernos militares, pues mataron a miles de personas, ¿no? Un charco de sangre increíble entre Sonsonate, Santana, pero sobre todo en Sonsonate, en la zona de Huayúa, Salcuatitán, todo lo que es la Ruta de las Flores, ¿verdad? Pero miles de indígenas muertos, prácticamente se acabaron los indígenas completamente. Por eso en El Salvador casi no hay, ¿verdad? La vemos más como mestizos. Entonces,
ya había ese antecedente. Y ciertamente en El Salvador no hubo una dictadura militar como la de Trujillo en Dominicana o la de Somoza en Nicaragua, sí una sucesión de gobiernos militares, ¿verdad? Algunos se querían quedar un tiempo más, pero venían otros y los quitaban, ¿va? Golpes de Estado, entonces, bueno, y un modelo económico en el cual había mucha distancia entre los que tenían muchísimo dinero y una gran masa que no tenía absolutamente nada casi. Eso hasta bien avanzado el siglo pasado, porque éramos un país fundamentalmente agroexportador. La mitad de la gente, a la mitad no, el 70%, 75% de los salvadoreños de aquel tiempo, éramos como 3 millones de habitantes, estoy hablando de 1970, 75, vivían en el campo. Pero cuando uno dice campo, en aquel tiempo campo era aislamiento casi. Es decir, un ejemplo, vos llegas a Perquín ahora en 4 horas desde San Salvador, ¿verdad? Pero, pues claro, hay una autopista que va hasta San Miguel y de ahí una carretera que va hasta Perquín, ¿verdad? Entonces se llega muy rápido, pero antes era el norte del río Torola para arriba, en Morazán, la gente no había hospitales, no había clínicas, llevaban a los heridos en hamacas con los macheteados, cuando se emborrachaban y todo, o enfermos, y ahí lo primero en el corredor de una alcaldía, en Jocoro, recuerdo yo, y a reconocerlo, y después, bueno, la gente se moría, pues, ¿verdad? Escuelas pocas, un gran analfabetismo, gente descalza, una pobreza extrema que abarcaba 40%, según el Banco Mundial, o más quizá, niños que se desmayaban cuando habían desfiles escolares, los pocos que iban a la escuela, porque no había muchas escuelas, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, El Salvador se fue industrializando y fue surgiendo una clase media, pero ya era tarde. Ya la gente, solo habían 2 universidades, la Universidad Nacional y la Universidad Católica, y la Universidad Católica se fundó justamente porque la Nacional era demasiado izquierdista, ¿no? La Católica hizo más todavía, ¿no? Entonces no le decían la UE, sino la Nacional. Entonces la universidad era un hervidero ahí nacieron las guerrillas en la universidad, con muchachos de clase media, para arriba, ¿no? De católicos, muy católicos. Los fundadores del ERP, y eso cuando lo digo la gente no me cree, pero... no, en la Universidad de El Salvador eran católicos porque el movimiento que alborotó todo comenzó en secundaria con unos curas que vinieron de Bélgica y otros de aquí de El Salvador, que a la luz del Concilio Vaticano II, el Papa era Juan XXIII en los años 60, surgió la teología de la liberación, que decían que el reino de Dios no es arriba, en el cielo, que no existe, sino que había que fundarlo aquí en la tierra, que es la justicia social, el socialismo, en otras palabras. Y a la luz de ese catolicismo, de esa teología de la liberación, muchos jóvenes de colegios como el Externado San José Católico, el Liceo Salvadoreño Católico, la Sagrada Familia y todo, jóvenes, muchachas y muchachos, fundaron las guerrillas a los 18, 19 años, ¿verdad? Y luego trabajaban organizando personas en el campo, y era fácil porque un mensaje, vos no tenés nada, que ellos tienen mucho, entonces la gente se organizaba muy fácil, ¿verdad? Miles de personas, y el fenómeno es que en Chalatenango y en Morazán, en esas 2 grandes zonas, y abajo en Usulután, no solo se organizaba una persona, sino que toda la familia, el papá, la mamá y los hermanos, todos se metían, y era por el ERP, un sacerdote, el padre Miguel Ventura, llevó ese mensaje de que el reino de Dios se construye en la tierra, y la gente lo asimiló más que como una cuestión política, como una cuestión religiosa. Y todo era muy religioso, hasta la forma de cantar los signos revolucionarios, la forma de vivir la guerrilla era casi como se vive en una secta, que había que proletarizarse, no tener costumbres pequeños, no pecar, pues, ¿verdad? Una gran mística. Entonces, la guerra fue durísima, 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 durísima. Un ejército guerrillero. La guerra en las montañas duró 12 años, 12. Y la ofensiva final fue en 1989. Justamente el año en que el comunismo estaba colapsando, nosotros aquí estamos impulsando una toma del poder, porque no fue para negociar que se lanzó la ofensiva del 89, para instaurar el socialismo, cuando allá estaba deshaciendo.
Y los sandinistas después perdieron las elecciones en el 90, entonces ya la guerrilla salvadoreña se quedaron sin un piso, sin apoyo, sin respaldo ideológico, porque el dinero venía sobre todo de los conciertos de Santana, de Bono, de los CISPES de Estados Unidos, de las comunidades de base católica, de los ecologistas de Alemania, de los obispos noruegos, de todas estas ONGs, ¿verdad? Millones de dólares para financiar la guerrilla. Una guerra cara. La radio de Seremo necesitaba mucho dinero para operar en la montaña, por gasolina, por aparatos, por todo esto. Y complejo los radios que usábamos. O sea, no es que el jefe de la guerrilla, Joaquín Merlo, andaba adelante con un fusil, como aparece en películas. No, los mandos era como una guerra. El ejército guerrillero tenía alta tecnología, es decir, claves para comunicarse, tipos de radios. No existían los celulares. Si con celulares hubiese sido otra cosa distinta. No me imagino cómo hubiese sido con estas tecnologías y la inteligencia artificial. O bueno, me imagino, pero esa es otra plática. Y en aquel tiempo no había, así que 3, 4, 5, 7, 8, 9, que sea afirmativo en la novembra, o sea, eran claves. Algunas se descifraban, otras no. La guerrilla utilizaban las mismas claves, las estratégicas, que solo se usaban entre altos niveles de jefe guerrillero, eran las claves del Pacto de Varsovia, es decir, de los ejércitos de la Unión Soviética, Polonia, Bulgaria. Esas mismas utilizaba la guerrilla aquí. Y eso nunca se descifraba. Las otras eran más sencillas porque costaba aprender esas otras claves. Pero bueno, esto es lo que quiero ilustrar. La guerrilla, el arma comenzó siendo M16 estadounidense y ya para el 86 era AK-47, un fusil bien elegante, pero eran coreanos la mayoría, porque la Unión Soviética, y aquí empiezo todo, el 85 asumió la jefatura del Partido Comunista Mikhail Gorbachev. Y él, a los 55 años, y todos los titulares de periódicos decían el más joven que ha llegado a este puesto, pero en la Unión Soviética el secretario general del Partido Comunista es al mismo tiempo el jefe de Estado, el máximo jefe, y es vitalicio el puesto, tiene un gran poder. Pero la Unión Soviética ya estaba agotada, ya no podía seguir gastando tanto dinero en armas nucleares y misiles y todo esto para estar a la par de Estados Unidos, sino que dijeron, bueno, pues, Gorbachev dijo, no, esto se acabó, ya no vamos a darle dinero a Cuba, así es que nosotros no vamos a apoyar nada, vamos a dedicarnos a mejorar la vida de nuestro pueblo. Pero fue tanto lo que quiso cambiar que lo cambiaron a él también. Y se deshizo Rusia, la Unión Soviética, y se quedó Rusia nada más. La Unión Soviética eran 16 países, más la influencia que tenían los otros países del campo socialista, como Polonia, Bulgaria, o sea, poder enorme. Se deshizo todo y nosotros acá ya no podíamos tampoco. Sin esos respaldos ideológicos o una base segura en Nicaragua, como lo teníamos, y el respaldo del ejército sandinista, como lo teníamos, o Cuba, poderosa en aquel momento, porque detrás estaba la Unión Soviética, ya no teníamos eso, entonces no quedó otro remedio más que negociar. Pero nunca pasó por la mente, antes de que colapsara el campo socialista, no pasaba por la mente negociar para los dirigentes guerrilleros, menos para el ERP. En el Partido Comunista siempre estaban un poco tentados, ¿verdad? Y dependiendo de cómo venía, y eso les molestaba mucho, por ejemplo, al jefe del ERP, que era Villalobos, ¿verdad? Entonces hubo que negociar a la fuerza casi. Y los dos ejércitos, el guerrillero y la Fuerza Armada, de verdad estaban agotados, pues, ¿verdad? ¿Cuántas veces se tomó la cuarta brigada de infantería? 3 veces. El CENFA, la tercera brigada de infantería, cuántas bajas, cuántos aviones derribados, ningún ejército se resiste tanto sin colapsar, y el de aquí no colapsó, tampoco la guerrilla fue aniquilada. O sea que una guerra entre salvadoreños que parece que para nosotros sí somos buenos, tiene que terminar empatada. O sea, la guerrilla entregó las armas y esa no era la idea al inicio, pero la Fuerza Armada entregó todo casi, quedaron con armas, pero de 14 misiones constitucionales solo quedaron con 2. Y cambió la doctrina de la Fuerza Armada. Nunca más guardias nacionales entrando a tu casa o policía de Hacienda. Nosotros vivimos en permanente, mi generación vivió en permanente estado de excepción. Pero el punto central no se tocó, la marginación social quedó abierto. Y cuando a mí me preguntan que por qué digo que los ricos, la élite salvadoreña de ricos es de las más voraces que hay en América Latina, yo digo que todos, bien conocidos, han sido mis clientes, algunos de ellos, que si todos fueran como los que yo tuve como clientes, no hubiese habido guerra quizá, pero la mayor parte no eran así, pues, ¿verdad? Y no es que ellos les tenían que dar dinero o pagar más, no.
Lo que pasa es que las cosas que benefician a todo el conglomerado nunca les ponían interés. Por ejemplo, el río Lempa, contaminado. El 95% de los ríos salvadoreños están contaminados. ¿Por qué? Porque a la élite nunca le interesó cuidar eso, ¿verdad? El Acelguate es una suciedad horrible. El Acelguate era limpio, ¿no? ¿Pero por qué? Porque los desechos de las fábricas y de todo iban a parar al Acelguate. Nunca invertir en educación de calidad, nunca, o sea, era todo para adentro, ¿verdad? En cambio, uno va a Costa Rica, por ejemplo, y nota que Costa Rica se declara líder mundial en el cuidado del medio ambiente. Y tenés las ciudades, ¿te acuerdas cuando fuimos a Sarchí y a Grecia? Son las ciudades más limpias del mundo, junto con una de Holanda. O los ríos de Costa Rica, al revés, ¿verdad? Sí hay contaminación, pero solo el 5% de los ríos, por lo menos es el último dato que yo tenía, de Costa Rica están contaminados, al revés que el país, ¿verdad? La mayoría de los ríos en Costa Rica están cuidados, las ciudades son más limpias y El Salvador no, ¿verdad? Entonces, eso produce también una masa de desigualdad, o hay una desigualdad que hay bastante gente que entra en un círculo vicioso, ¿verdad? Yo soy violento porque no tengo, robo pues, o hago lo que sea, y como robo y hago lo que sea, no tengo trabajo, y como no tengo trabajo, entonces robo, o sea, es un círculo que no se rompe, y eso no se solucionó nunca. Obviamente los guerrilleros tenían una visión política, una meta que era hacer justicia. Equivocada la medicina, sí. La guerrilla al fin y al cabo no son soluciones, son síntomas de sociedades enfermas. La nuestra lo era. Pero ya vemos que la solución como es, ¿verdad? Lo que pasa en Nicaragua, mejor que nos hayamos salvado de eso. Quedó abierta la puerta de la marginación. Sí, se acabó la guardia, se acabó la policía, la Fuerza Armada. A mí no me da miedo la Fuerza Armada, ¿no? Pues hay una Arena que gobernó 20 años, cuando perdió le entregó el poder al FMLN, cuando perdió gobernó 10 años el FMLN, cuando perdió le entregó el gobierno al presidente actual y ha ganado 2 elecciones. No sé qué va a pasar si cuando toca perder, ¿no? Nada, todo pasa, ¿verdad? Pero hasta ahora eso es lo que ganamos, que no hayan no ha habido golpes de Estado en el país, no ha habido escuadrones de la muerte matando gente, etcétera, ¿no? ¿Vivimos en el paraíso? Creo que no, pero la puerta de la desigualdad quedó abierta y entonces ¿qué pasó? Que se generaron las pandillas. Pero ya gente con armas también, corta, pero sin dirección política, sino que era delincuencial netamente. Sin embargo, eso es lo que más valioso creo que tu generación, las nuevas generaciones sí deben conocer qué fue lo que pasó en El Salvador, pero sobre todo por qué pasó. Cuando necesita Santayana, el filósofo, diciendo los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, es inexacto. Eso no es de Santayana, nunca dijo eso. No la historia no se repite nunca. Lo que dijo Santayana, el gran filósofo, es aquellos que no conocen su historia están condenados a repetir las decisiones que llevan a tragedias. Eso fue lo que él dijo. O sea que lo que se repite no es la historia, sino que si no sabes qué causa aquello, puedes tomar decisiones ahora que causen, no lo mismo, pero sí una tragedia, ¿verdad? No sé de qué tipo, pero trágico. Entonces, por eso es importante conocer la historia, para no repetir uno o los que tomadores de decisión, no tomar esas decisiones, o la gente misma de meterse a movimientos, como lo hicimos en nuestra generación masivamente, que al final, ¿cuántos amigos míos murieron en esa guerra? Si hubieran dado cuenta, hubieran visto el primer gobierno del FMLN, el presidente con la Michi, puchica, y para esto fue todo, no hombre. O sea, hasta da cólera recordar eso, ¿no? Pero bueno, creo que el 16 de enero hay que tenerlo en el corazón, porque al menos para mí significó 12 años sin ver a mi papá, sin verte a vos, que estaba chiquita, sin ver bueno, ustedes se habían venido para El Salvador, reencontrarme con mi papá, esa noche fue muy linda. Para mí ese sí fue un día feliz, como persona, digo, porque se acabó la guerra. Y creo que para muchos salvadoreños también, porque se acabó la guerra. Pero de ahí para allá no cambió mucho la cosa. Institucionalmente sí es distinto, pero para una Policía Nacional Civil, que bueno, está bien, para que la Fuerza Armada
tuviese una nueva doctrina, bueno, está bien, magnífico. Para que un partido que pierde entregue el poder, bueno, está bien, pero para eso no necesitábamos que murieran 100.000 personas. O sea, se pudo haber platicado, ¿verdad? Es decir, si en aquellas elecciones, también es otro episodio, de 1972, que ganó Duarte, que no era comunista, sino que era demócrata cristiano, y que después terminó él siendo el jefe de que lucharon contra los rebeldes, no hubiese habido guerra. Pero como hubo fraude, escandaloso fraude electoral, ahí se cerró la puerta a cualquier solución pacífica a los que demandaban un cambio, los cambios en el país. Ya no se podía por elecciones, ese fue el último intento, creo yo. Pero eso no es una decisión que se toma, que alguien, un grupo chiquito toma, sino que se van dando condiciones. Si se hace un llamado en Costa Rica, vamos a hacerla, estás loco. Pero en El Salvador de los 70 sí funcionó. Sí, porque había muchas condiciones que la gente ya no soportaba, ¿verdad? Exacto, porque primero, varias causas, ¿verdad? Bueno, también no están tan descaminados los que hablan del expansionismo comunista. Claro que había eso también, ¿verdad? Que había gente que quería que El Salvador estuviera en la órbita de los comunistas. Por supuesto que eso era un factor y no era el más importante. Pero eso caía en un terreno fértil, que era gente que tenía hambre, gente que andaba descalza, gente que con los hijos, 8 durmiendo en las ciudades, 25% de los salvadoreños en los años 70 vivían en las ciudades. Hoy es al revés, el 75% de la población vive en ciudades y el 25% en las zonas rurales, pero ya no, eso de zona rural ya no existe. En el último rincón hay celulares, hay computadoras, tablets, la gente, es decir, rápido venir desde el más recóndito punto del Salvador a San Salvador en hora, ¿verdad? Y no se podía. De San Salvador a San Miguel en los 70 tardabas toda una vida, ¿no? Entonces, la conectividad que hay ahora no existía en los 70. Habían causas que motivaron la guerra. Pero entonces sí vale la pena. No, porque no era necesario. Es decir, las cosas son como fueron y yo no puedo decir ahora valió o no valió la pena, porque las cosas son como fueron. Así pasó, y si así pasó es porque no había otra forma que pasara de otra cosa, ¿no? Entonces, eso, ¿qué hubiese pasado? Sí, como dije yo, el 72, pero no pasó así, los tipos hicieron fraude, ¿no? En fin, pasó así y ahora toca aprender a las nuevas generaciones, es empaparse de lo que pasó correctamente y no repetir esa historia. Eso es mi punto de vista. Pero sí, el 16 de enero sirve para eso, para recordar lo que aquí pasó, que miles de salvadoreños murieron, ¿verdad? Y que eso no debe volver a pasar. Aviones manejados por pilotos de guerra de El Salvador, matando a gente que le disparaba de abajo, también de El Salvador. No estaban bombardeando Nicaragua, ni Honduras, ni un ejército agresor, sino que descargando bombas de 500 libras aquí. Aviones de aquí bombardeando aquí. Eso no puede volver a ocurrir. No podemos hacer eso otra vez, de matarnos entre nosotros mismos. Fin. Muchas gracias, Janetita.